desafía permanentemente el modo de existir del arte como reproductor de marcas, trazos y manchas en la locación que configura. No pasa ya por las categorías de la representación, sino por formas diversas de reconocimiento y apropiación del lugar, marcado e inventado en la conquista. El arte es una experiencia de presencia que, sin embargo, escapa a la metafísica que opone a presencia y ausencia. No basta decir que el arte abstracto obedece a una experiencia de sensaciones, como creo que fue lo que dije. La obra abstracta se compone y se ofrece en una serie de registros que se mezclan o no con las figuras que, de preferencia, actúan en ordenamientos de una experiencia prefigurativa o en figuraciones y derivas geométricas, arbitrarias o formales. La basura cósmica de la que está hecha la belleza de Heráclito, las corrientes atmosféricas de Turner y los fantasmas de Kandinsky están en composiciones y descomposiciones que actúan a su manera en la configuración del artificio del lugar. La obra hace el lugar y viceversa. En ningún caso un reglamento pictórico produce por sí mismo un encuentro en el arte. Sé que las preguntas fueron otras y que estas respuestas no son todo lo satisfactorias que yo quisiera y me imagino que ustedes también esperaban. Pero es el mejor esfuerzo que he podido hacer en este medio. Vamos ahora con los poblamientos. Los poblamientos y el CADA, el CADA como forma, como respuesta a la población y a la emergencia. El CADA es una respuesta a la emergencia. Ya sabemos que la emergencia es tanto el momento del surgimiento como el llamado de peligro ante la vecindad del hundimiento. Emergente es lo que viene a la luz y emergencia es la alerta ante una amenaza. Emergencia es el estado sin duración en el que se establece o se pierde una vida. Ambas coexisten simultáneamente en un mismo cuerpo. Emergencia es el momento en que una vida soberana irrumpe en las vidas de los otros, subyugándolas o apagándolas. Lo que emerge es el desborde, la abundancia en exceso del cuerpo de la mujer que crea algo nuevo. La emergencia es la revelación de un exceso, y el exceso es la fuente material del arte. El arte vive siempre en estado de emergencia. El arte es la emergencia de lo nuevo que permanece como nuevo. Su naturaleza es al menos doble. Incluye lo que se despliega en la interioridad de su lógica y el ambiente en el que esa lógica se refresca y se resignifica. En el arte lo que emerge es normalmente una convergencia en el pliegue, una fusión de lo que ya no es interioridad con lo que dejó de ser exterior. El colectivo de acciones de arte actuó en una determinada contingencia, pero nunca se redujo a su contexto. El colectivo no fue un arte al servicio de una política constituida, sino, nuevamente, una excedencia, un salir, una delimitación poética y un compromiso popular más allá de ese momento. El aporte del CADA consistió en levantar la idea poética de un pueblo, restablecer un ánimo, trabajar en el restablecimiento de un ánimo popular que estaba en los suelos. La carta no es una aldea, el texto Hay Sudamérica y otros atribuibles al CADA efectúan llamados a ese espíritu de pueblo, a esa comunidad sin la cual no somos capaces de habitar en nuestras vidas. Cuando los pájaros se echan a volar,
ante la mirada atónita del espectador. Una canción resuena silenciosa en la cabeza, una melodía pegajosa, un sonsonete más que un ritmo empieza a ocupar los instantes apagados por la mirada en el pensamiento. La obra visual de Lotte Rosenfeld en los últimos 10 años se sustenta en el sonido. El recitado de Kaspar Hauser, el ambiente a todo volumen y el asfixiante empeño respiratorio dan a ver los momentos apagados, dormidos o perdidos y vigilantes. Se trata de demarcaciones ruidosas, sonidos como marcas de fondo en el territorio de la visualidad. Tratándose de volar, con la imaginación o de mirar en la vertical, hacia lo alto y hacia abajo. El trabajo del arte ocupa 3 momentos de poblamiento. Anclarse el cuerpo a tierra para andar o correr, para arrancar o pasar, y guardar los emplazamientos en la memoria. Volver y demarcar un círculo, hacerse una comarca para el descanso o el asentamiento. Abrir el círculo finalmente para dejar entrar a otros y dirigirse al porvenir. Lo que el Cada hizo fue poner las marcas de una cierta correlación poética de lugares más refractarios de la ciudad. Esas marcas están estampadas, dejadas al pasar como manchas en los muros. Textos grabados de imágenes descriptivas han sido la obra de una apropiación documentada. La memoria guardada juega el papel de la cita que evita el riesgo de una expresión fuera de tiesto. El documento atestigua y, como la cita, contextualiza e inscribe. Trabaja con lo que tiene sello y garantía de comunidad. El archivo es lo que permite trabajar con una memoria objetivada de comunidad. A estas alturas, la verdad de los antepasados y los desaparecidos empieza a deshacerse en las memorias vivas y solo permanecen como huellas susceptibles de ser rescatadas, no ya por un deber legal y moral, sino como imágenes de lo que permanece en la estructura ósea, invisible de nuestra convivencia. Lo que acabo de decir no es exactamente una retractación a una charla en que hablé abundantemente sobre las limitaciones del archivo, pero sí es una corrección. La relación del arte y de la vida va mucho más allá en todas las direcciones de lo que algún vitalismo simbiótico haya podido concebir. El arte es el resto de humanidad que escapa al autómata. San Agustín lo decía de manera negativa. La libertad es la esencial capacidad de error de la humanidad. Llamar al error o apelar a la creatividad no habla de nada distinto a la libertad de la libertad. El arte es exceso, libertad de la libertad, capacidad de inventar lo que no es insinuado en la actualidad del porvenir. Es un rescate de los lugares comunes arrumbados bajo los escombros y los bramidos del tiempo. El ángel de la historia aúlla de espanto y toma fotografías para la posteridad. Archivos, lugares comunes y lenguajes validados profesionalmente son todos espacios comunicantes. El reclamo, la pancarta, el cartel, la banderola, el reclamo es anterior a la propiedad. Lo excesivo que sale de una mirada de reojo, lo que se raya y se bocetea, anticipando la imagen que se reclama, es anterior al plano y al territorio. Lo expresivo de una pancarta o una bandera enarbolada constituye un reclamo previo al contenido de lo reclamado. Esa precedencia del carácter migrante del arte lo convierte en el lugar de emplazamiento de todos los otros lugares.
Si el lenguaje es la casa del ser, según Heidegger, el arte es el lugar donde la casa se levanta. El reclamo de un hogar y después de otro y de sus variaciones, ese es el terreno del arte. El cartel pasa y deja su marca como reclamo de un derecho de paso. El arte es el reclamo del derecho al derecho. Ver es más que mirar, es ser mirado. La separación del ojo y del cuerpo, de la que hemos hablado y que caracteriza las artes de la visibilidad, es una de las maneras de separarnos del mundo. El ojo y la perspectiva como distancia, la distancia como justicia, la justicia como objetividad y de vuelta a la reclusión de lo emotivo en los reductos de la locura y de la insignificancia poética. La falta de visión confesada por nuestras autoridades en estos días no es más que una declaración vacía. Ellos solo saben que no vieron lo que tampoco ven ni entienden ahora. La visualidad que propone el arte contemporáneo no se parece en nada a la visibilidad propuesta por el arte representacional de la política. Cuando el arte presenta no lo simplemente invisible, sino las condiciones del ocultamiento, el desecho y de la reapropiación de una memoria colectiva, lo que hace, si se quiere, es imitar a la naturaleza en sus procesos y sus arraigos. Eso lo han escuchado ustedes más. La naturaleza va haciéndose. Su visión no es jerárquica, no tiene punto de vista ni tiene punto ciego. Nada deja de cambiar y el arte, como ella, construye aquello que permanece a saltos. El arte es un modo de ser, no de sentir ni de conocer. La diferencia entre mirar y estar metido en lo que se mira es lo que define los periodos de emergencia como instantes de visualidad transmigrada o transmigratoria. El arte y los movimientos sociales ocurren a destiempo. Mejor dicho, y para apreciar la violencia del lenguaje y de la economía, el arte y la sociedad el arte ocurre como contratiempo en la sociedad. En el presente de sus encuentros, el arte no es vanguardia, sino comparsa, en una larga marcha que no tendría lugar sin su auxilio. La elaboración de materiales para la imaginación, que serán normalmente minoritarios, no podrán responder a las urgencias de la institucionalización política. El arte aportará matices de un tono emocional, de coloración muscular y modos de ser que irán de la alegría a la fiereza para anular la pena que busca ahogar el movimiento de la vida social expandiéndose. El contratiempo o el destiempo son siempre una mirada de la ley sobre lo que por naturaleza quiere escapar, necesita escapar a la ley, incluso a su propia ley. La sociedad es inconcebible sin el arte. Eso, por supuesto, es falso, pero voy a explicar el sentido de esa frase. Dejo anotado que la proposición no es difícil de sustentar. Puedo sostenerla como axioma de una antropología tautológica, que luego de un rodeo breve concluye que el humano se define por la capacidad de crear imágenes y que las sociedades religiosas se fundan en la prohibición de la imagen como negación de lo apenas humano de la creación. Puedo fundar mi propuesta en una suerte de a priori que haría del artefacto y su decoración un origen prelingüístico de lo social. Puedo hacer malabares de distinto tipo y no debo preocuparme porque a ustedes no les interesa
una generalidad más sobre el arte. Debo anotar, en segundo lugar, que cada término de la proposición viene desde fuera de una disciplina de la imagen. La noción de sociedad adopta ese tono de contrato civil que vino a reemplazar la alianza de Dios con la humanidad. Es otro contrato público divino. Este otro contrato público divino fue sustituido en la modernidad por simples convenios entre privados. Incluso el Estado, que puede contratar, debe adquirir progresivamente forma de persona jurídica privada para poder hacerlo. Lo inconcebible alude a leyes del entendimiento que son fronterizas entre la filosofía y la teología. Lo que puede ser pensado, lo que puede ser conocido y lo que puede ser imaginado pueblan esta frontera que corre paralela a la línea del arte. Sin sociedad, el arte, igual que la ciencia y que la ley, no tiene existencia ni sentido. Estamos obligados a hablar del arte en términos prestados a disgustos, imprecisos, ambiguos y contrarios a las prácticas del arte. No es que solo reduzcan las artes a algo que podemos visualizar y controlar, sino que lo destruyen. En unos casos el arte es subsumido en los conceptos de sociedad o de mercado y en otros se lo hace bailar en la cuerda floja que sostiene su cuerpo. La autonomía y la subordinación del arte no son problemas de producción y circulación de imágenes, sino lenguajes de apropiación. Una ideología de la autonomía del arte destruye las condiciones de su experiencia de igual manera que el llamado a compromisos morales. El trabajo del arte se quiebra entonces entre una interioridad prescindente y una exterioridad demandante que solo puede resolverse como caridad. Una mano le pide a la otra. Asistencia que no afecta la entereza del arte y lo presenta como autismo. Con mi disculpa para los autistas. La dictación de mandatos sobre el quehacer del arte es lo que está paradójicamente en la base de un conocimiento acumulado de las historias, las técnicas y los deberes. Hay una necesidad de arte que no se define ni por la creación ni por la representación. Incluso definirlo por una economía poética sería disciplinarlo de una manera excesiva. Se puede afirmar que el problema no es la regla que lo limita, sino la insuficiencia respiratoria de las instituciones que buscan limitarlo. De este modo, no estamos definiendo las artes por una legalidad autorreferente y a la sociedad como un despoblado anímico, apenas sustentado en la economía. No existe un afuera del arte. Esto debería darnos otras pistas. Nada le es ajeno. Lo informe es su materia prima. Hay territorios en los que el arte se convierte en presa y debe evadir la captura. El arte aspira a un conocimiento verdadero que no compite con el derecho, con la economía ni con la ciencia. Una máscara mortuoria, un retrato, un aliento, el llamado de las turbulencias sociales de una época. Nada en la balsa de la Medusa, ni en el urinario, ni en el teatro y su doble, ni en los archivos de la Comisión Rettig, nada interfiere en el sistema político más que levantando una atmósfera o animando una marcha, una movilización de cuerpos y de mentes. Cuerpos de mentes. El arte se une a la sociedad por medio de su participación en las fuerzas que hacen comunidad. Su instinto propietario y su reflejo libertario, su mala costumbre de gastar energía y recursos, se balancean de maneras inconfesables. Cambiando de registro, un capítulo final sobre arte y migración. Es necesario pensar
en un arte al paso, como un fast food o un road movie, antes de concebirlo como la base de poblamiento y como agente de los acomodos internos de una población. Los pueblos cazadores, los aventureros y los migrantes pasan por un territorio y lo marcan para decir: yo estuve aquí. Este es el lugar para volver. No es necesario recurrir a los pueblos nómades, o por lo menos, ojalá no lo hagamos antes de pensar en los increíbles viajes urbanos a los que están sometidos los trabajadores de nuestro país cada día. El lugar de viaje, el lugar de paso, es un lugar para volver. Los trabajadores salen y vuelven en el mismo día. Su viaje es oscuro. Se puede decir que no tiene ni mirada, ni reflexión, ni alteridad. Es un transporte. Y ese transporte de cuerpos inánimes, exangües, es probablemente el tipo del viaje del que nosotros podemos sacar las energías. Puede que los signos dejados al pasar tengan significados mágicos, pero lo que es seguro es que las marcas de manos y las figuras animales señalan quiere decir diseñan y efectúan la relación entre una comunidad y un territorio. Puede darse una experiencia al revés, en la que un grupo extraiga y traslade materiales y figuras de memorización del lugar que han dejado atrás. Los peregrinos ya no van solo a la Meca o a Santiago. La peregrinación se reparte entre innumerables búsquedas de nuevos aires. Desde el turismo de registro, el viaje místico de la experiencia cultural simple al simple paseo contemplativo por piedras de otras texturas y cielos de otros colores. Los viajes son experiencias de diferimiento y diversificación que ocupan todas las dimensiones de la experiencia con las imágenes. Incluso los más escalofriantes encuentros con el horror pueden ser pasados a llevar en un viaje que dejará una marca o una mancha hecha de percepciones y reflexiones singulares sobre esa experiencia. Hacer de la propia vida una obra de arte no es una proclama vanguardista, sino un modo de reconocer y organizar las imágenes y los pensamientos que entreveran las experiencias con lo ya conocido. El arte de los peregrinos, los nómadas y los pueblos errantes que se detienen para el comercio es parte del cuerpo común que esos pueblos llevan consigo. Dejan también desprendimientos y señales en los lugares en los que van pasando. Su arte, no por ser transportable, deja de marcar la arquitectura de un lugar, de una interioridad común que los complace, los diferencia y los une. Los marchantes, como los migrantes, son cazadores y conquistadores apurados. Más bien son conquistadores capturados por la acogida y las oportunidades del lugar. Nada subjetivo en estas condiciones. Ellos marcarán el territorio con sus emblemas, su música, su comida, sus llamados a la confirmación de su diferencia y a la consolidación de su estar, de su presencia. Si solo pasan, dejarán sus huellas y si permanecen, entrarán en el juego de hacerse un lugar. Las fricciones entre la hospitalidad y la exclusión, los recados desde sus lugares de partida y su añoranza por el retorno a lo que todavía es su hogar,
o las vacilaciones y los quiebres de los que se reparten entre dos y más hogares. Esas entre infinitas declinaciones de su experiencia generarán proliferaciones de obras, híbridos y mezclas, símbolos y cifras, para reconocerse entre los comunes, dejar fuera a los agresores y enredarse con los neutrales. Identidad y diferencia son dos polos del mismo empeño de hacerse respetar y poner un pie en tierra. La economía no tiene nada que ver en el modo de entrar, dejarse caer y ocupar el lugar. Aun cuando alguno quisiera pasar piola, su credencial, su aporte, su modo de habitar están signados por la cultura y por el arte con el que se efectúa su inserción. El asentamiento es el acto provisional de haber llegado a destino. La tierra se debe ocupar, como si fuera el hogar de los míos por los siglos de los siglos. El anclaje en la tierra será todo lo profundo que la convicción de haber llegado al final del camino requiera. En este momento las demarcaciones, incluidas las manchas distintivas, pasan a señalar reclamos de propiedad. De aquí somos. Y lo que somos se define por estas banderas, estos himnos, estas imágenes, estos títulos legales y la fuerza que se necesita para sostener nuestro reclamo. El arte es hacerse una domesticidad. Incluye narraciones de un origen, imágenes gloriosas o simplemente retratos perdurables. La estabilización de la guarida requiere que esté abastecida para el conjunto de las necesidades de supervivencia y de agrado en la convivencia. Abrigo, acceso a alimentos, a servicios, a trabajos remunerados, identidad, protección y organización de una comunidad familiar son los materiales constructivos de una casa. La casa se insertará en un bosque de casas y adornará con los paisajes más lejanos de su jardín comunitario. Animales, bosques, montañas, mares y vibraciones familiares junto a las imágenes de la fe que constituye la comunidad como algo más que un vecindario. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. También, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí, yo sí. Perfecto, ahí voy a poner, ahí está la cámara. Bien, bueno, ¿qué más decirte? Otra sesión súper interesante que nos deja abiertas muchas preguntas. A mí al menos ya me activa una cantidad bastante grande de interrogantes respecto a esta noción que nos invitas a pensar en esta sesión sobre el poblamiento y sobre las diversas metáforas y poéticas, ¿no?, que van llevando eso por caminos que esbozan elementos desde las culturas aborígenes, desde los sistemas de poblamiento humano, desde el tema civilizatorio, hasta elementos puntualmente con lo legal, con lo administrativo, con el rol del arte dentro de todo ese tránsito, ¿no? Y con esa idea del camino, ¿no? Yo me quedo también eso pensando cuando tú siempre señalabas, recuerdo en el seminario permanente cuando hablabas de los compañeros de ruta un poco, como esa idea del compañero, ¿no? Que el que va avanzando en la ruta, en el camino, que es un camino del poblar y el despoblar, como del donde voy, desde donde salgo, pero también en el camino las constantes pistas que se van dejando y que se van activando también, y las huellas, ¿no? Volviendo a Derrida en estas relaciones. Sobre lo mismo, en esas pistas y en ese desplazamiento que se va generando para llegar a esta condición del poblamiento, me parece, y bueno, de lo migratorio también, como esa figura muy bonita sobre el lugar del destiempo, el lugar del arte, quiero llevar justamente mi pregunta súper concreta y quizás menos ambiciosa, hacia un punto que me parece curioso, interesante a la vez, sobre
las pistas que nos vas dejando en estos PowerPoint. Son ciertas huellas de cómo vamos poblando de imágenes también el relato, ¿no? Aquí viene un poco el ejercicio de cómo uno va poblando de imágenes este relato, ¿no? Y quería invitarte un poco a que nos dijeras, yo creo que todos tenemos también esa pregunta abierta, ¿qué pasa con estas imágenes que tú nos vas generando como sugerencia? Ya que no mencionaste a Dávila, no mencionaste a Altamirano en tu presentación, y de repente aparecen estas imágenes como, digamos, una especie como de invitación a entrar en ese texto del poblamiento como un modo de ilustrarlo, pero yo creo que hay algo detrás que no necesariamente uno lo va a saber. Obviamente lo que estamos asistiendo no es una obra de arte donde nos deja todas las pistas abiertas, sino que también nos está induciendo a otra cosa más. Por lo tanto, yo quería invitarte un poco a que nos llevaras a ese poblamiento de las imágenes que vemos en tu presentación. Ahí se escucha. Y antes de eso, mientras tanto, si tienen preguntas, por favor, vayan mandando por el chat o por levantando la manito, no sé cómo es acá, pero pueden hacer las preguntas por el chat también para ir activando. Si tienen ya preguntas, ir escribiéndolas, si quieren que yo las lea, también está la opción. Fernando. Sí. Es una pregunta que yo esperaba no tener que responder. Por eso prefiero... no es que me niegue a responder. Lo que pasa es que trato de que efectivamente las imágenes sean un texto con vida propia. No que constituyan un enigma, pero que de ninguna manera constituyan una ilustración en un sentido o en otro del texto. En todo caso, hay cruces y vecindades entre el texto que expongo y las imágenes que no son difíciles de descubrir. El PowerPoint, la presentación visual, está hecha a partir de imágenes tomadas del CADA, digamos, y el CADA a su vez, bueno, parte con el CADA, sigue con Dávila, con Ditborn, con Altamirano y finalmente con imágenes de los movimientos callejeros de los últimos meses. Termina con una obra de Luz Donoso que se llama Wincha sin fin, y que expresa bastante bien la idea de imágenes como carrusel. La imagen del carrusel, del sinfín, es algo que me gustaría en algún momento trabajar más a fondo, porque uno se queda con yo no vi muchos carruseles de niño, pero los que vi me dejaban la sensación de que, bueno, había que correr a la par del carrusel y poder subirse como acompasando tu ritmo con el ritmo de lo que gira, de lo que se mueve. En eso consiste las relaciones de acompañamiento y de, no sé cómo definirlas mejor, pero hablemos por ahora de acompañamiento. La noción de poblamiento tiene que ver con la idea de que el arte introduce, el arte es un arte de demarcar, de hacer comarcas, incluida en esas marcas el manchado y implícito en el marcar el hecho de apropiarse del territorio, sea esto un territorio imaginario, un territorio figurado, un territorio representativo, un territorio real. Lo territorial es el lugar en el que uno se establece, es el asentamiento más los actos de consolidación del asentamiento. El
el paso, el tránsito, el pasar por ahí, el mirarlo de reojo, el pasar por un instante, el acampar, las formas de pasar por un lugar y hacerlo, transformarlo, apropiárselo incluso en la mirada o después dejarlo marcado, esas formas de poblar con la mirada y con el gesto son los que de alguna manera están expuestos en el PowerPoint sin que ninguno de ellos sea, o sea, sin que el conjunto sea exhaustivo y ninguno de ellos quiera agotar los títulos o los pequeños textos que fui adjudicándole a cada uno. Uno de las imágenes, para mi gusto, más entretenidas, de las que a mí me produjo más interés, y perdonen la autorreferencia, es la de los pájaros cruzando el pentagrama, que son los aviones que tiraron los panfletos de Hay Sudamérica. No sé si en 40 años o más se ha hecho una lectura de ese trabajo desde el punto de vista del pajaroneo, y si se ha hecho una lectura también de las cruces de Ludwig Rosenfeld, que están, gracias por la imagen, que están de alguna manera citadas también ahí como el vuelo de determinadas marcas. A lo que uno aspira en una presentación así es a proponer modos distintos de ver imágenes que en general son bastante conocidas. En cada uno de los artistas que he presentado hay un involucramiento distinto, creo yo, por lo menos yo no los he visto, creo que constituyen una manera distinta de apearse a las obras, por ejemplo, de Dávila. Lo de Dávila tiene dos textos que son parte de un intercambio de cartas que yo tuve con él hace un par de años. Me parecía interesante explorar la pintura de Dávila como lo que no tiene lugar. Es extraño lo que pasa con Juan Dávila, porque a diferencia de Dickman, que tiene una obra ineludible y profundamente contaminadora en el arte, en el buen sentido, por supuesto, en el arte nacional, me da la impresión de que la obra de Dávila, tan anclada, iba a decir, tan fuerte en la pintura y tan potente en su sexualidad, no es una obra que haya conseguido poblar el imaginario histórico chileno. No es, sin embargo, una obra que brilla por su ausencia. En el caso de Dickman, quise rescatar la idea de relevo, la idea de posta, la idea de posta y de post, por supuesto, y de correo, que me imagino que ha sido recorrida muchas veces por los comentarios y por la crítica, pero que a mí me permiten resaltar en este caso la relación entre la carrera de relevos, el caminar como un relevo de pistas y como un relevo al interior de la comunidad,
junto con su resistencia a la desmaterialización. Es el gesto del relevo, es el gesto de la posta, lo que finalmente impone la obra de Dickborn como un paradigma difícil de soslayar en el arte de poblar nuestro imaginario y nuestro cuerpo. Incluí un día entero de tu vida ese texto pequeño de Eugenio, creo que del año 79, porque de alguna manera hay ahí una condensación de la idea del lugar común, y de lugar común como hacer pueblo, hacerse comunidad, participar de la comunidad a través de los enlaces antieconómicos, a destiempo, a contratiempo que hace el arte. En la idea de poblamiento no podía dejar pasar las maravillosas fotografías de la exposición de Altamirano, de la última. Sino, cuando hicimos un libro con Altamirano para la exposición que se llamó O si no, no habíamos visto la exposición. La exposición no estaba hecha y lo que estaba hecha no estaba montado. El ejercicio de poblamiento o de repoblamiento y luego de despoblamiento, en el sentido de que las flores de metal, las flores de alambre que también puso en esa ocasión y que forman un territorio sobrecogedor, fue un espacio después despoblado, migrado, transformado en otra cosa por la pasada de los espectadores, por el pasar de los espectadores. De alguna manera fue trocado, no quise usar la palabra intercambiado, pero es una coquetería mía nomás. Finalmente, las imágenes que propuse de manifestaciones, movilizaciones, rayados urbanos, tienen una relación entre la imagen y la acción, que es que a mí me pareció eso. Esta imagen ¿Y el baño del artista? El baño del artista no lo